Soy María Elena Garavito, coordinadora de Mercadeo del Arte Moure y seré la moderadora de este seminario online. Gracias a todos por acompañarnos. Antes de empezar, voy a compartir con ustedes una información importante. Lo primero es que todos los asistentes, excepto nuestros panelistas y moderador, estarán o permanecerán silenciados. Lo segundo es que esta presentación será grabada y estará disponible posteriormente en nuestra página web. Y tercero, al finalizar de la sesión daremos un espacio de 15 minutos para resolver algunas inquietudes por parte de ustedes. Para este fin, les agradecemos utilizar la opción de preguntas y respuestas que se encuentra dispuesta en la parte inferior de la pantalla durante toda la charla. A partir de este momento damos inicio entonces a nuestro seminario. Adrián Santamaría es el gerente de proyectos de patentes del Arte Moure. Es ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es especialista en gestión de la innovación tecnológica y posteriormente realizó estudios a nivel de maestría de gestión tecnológica en la misma universidad. Ha sido profesor de varias cátedras de pregrado y posgrado, así como invitado a participar en calidad de experto en patentes en cursos de formación internacional de nivel avanzado. Eddie Manotas es el coordinador de búsquedas e inteligencia competitiva del Arte Moure, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia de Medellín. Posteriormente obtuvo título como especialista en gestión de la innovación tecnológica en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y actualmente cursa estudios en Derecho en la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. Adrián, Eddie, muy buenos días. Gracias y bienvenidos. La audiencia es de ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias, María Elena. Muy buenos días a todos. Bueno, nuestra idea con esta charla básicamente es poder proporcionar algunos consejos sobre cómo postularse a esta convocatoria, la convocatoria nacional para el fomento, la protección por patentes y sus usos comerciales de adelantos tecnológicos en investigación, desarrollo e innovación que promueva la potenciación económica del sector empresarial. Lo primero, pues, es decir que esta convocatoria no solamente es exclusivo de protección por patentes, sino que además tiene dirigidos productos hacia temas de comercialización, como el nombre lo indica. ¿Sí? Por la experiencia que hemos tenido en este tipo de convocatorias en los últimos 7 años, yo diría que es una convocatoria interesante, aunque hay que tener algún cuidado en la forma de postularse para mejorar las probabilidades de ser seleccionados y hay ciertas complejidades que queremos ayudarles un poco a sortear bien en sus postulaciones. Ese es nuestro interés. Esta convocatoria particular está financiada con dineros de MinCiencias, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y es ejecutada a través de una unión temporal entre Tecnova y la incubadora de empresas Créame, en representación de las oficinas de transferencias regionales RedJoin. La forma general en que está estructurada la convocatoria, pues básicamente el postulante debe elegir, según sus intereses, entre unas estrategias de potenciación. Esas estrategias están divididas en 4 estrategias de potenciación. La primera estrategia de potenciación va dirigida solo a hacer protección nacional de patentes. La estrategia de potenciación 2 tiene protección de invenciones nacionales o solicitudes internacionales o esas solicitudes internacionales pueden ser solicitud PCT o solicitud PCT fase internacional en 2 oficinas de 2 países que el solicitante elija. Adicional, tiene temas de alistamiento estratégico comercial, alianzas, conexiones y apoyo a la comercialización de invenciones. La estrategia de potenciación 3 empieza desde solamente las alianzas estratégicas comerciales, las alianzas de conexiones y el apoyo a la comercialización de invenciones. Y la estrategia de potenciación 4 solamente tendría la parte de alianzas, conexiones y apoyo a la comercialización de invenciones. ¿Sí? Dependiendo en qué estado de desarrollo el postulante aplica a una de estas estrategias y cuando son evaluados por esta alianza, por la unión temporal, pues ellos van a determinar si efectivamente su grado de desarrollo están para la estrategia que seleccionaron o para una estrategia diferente. De hecho, la convocatoria prevé que
se hará un plan de acompañamiento que se estructurará dependiendo de los requisitos que tiene cada desarrollo, y eso estará sujeto a un diagnóstico realizado a la invención presentada por la unión temporal. Cabe destacar pues que nosotros, Olarte Moure, no hacemos parte de la unión temporal, no hemos estado en la preparación de esos términos de referencia, ni mucho menos, y nuestro interés solamente es poder apoyar a nuestros clientes, a nuestros aliados, que se presenten y sus probabilidades de ser seleccionados aumente, pero no somos parte específico ni de la unión temporal ni del proceso de selección. ¿Sí? Eh, los términos de referencia indican que la evaluación de diagnóstico se ejecutará posterior a la evaluación de la postulación, es decir, que primero uno se postula, si es seleccionado pasa a ese diagnóstico y de ahí pues puede ser estructurado de forma diferente a como se inicialmente uno quiso postularse, ¿sí? Los montos a financiar básicamente están, por ejemplo, la estrategia de potenciación 1 de unos 9.500.000. La estrategia ese es el valor máximo que se podría financiar para protecciones nacionales. La estrategia de potenciación 2 va hasta un total de 81.300.000 pesos, valor máximo por desarrollo. La estrategia de potenciación 3 tiene un valor máximo de 45.500.000 por invención, y la estrategia de potenciación 4, 10 millones de pesos por invención. Son montos máximos, ¿sí? Y el valor de esos montos máximos pues los determinan a partir del diagnóstico, la unión temporal. Cada uno de estos montos se entrega al beneficiario, al que sea seleccionado de la convocatoria, en especie, no en metálico, ¿sí? Esa es la idea fundamental. Cuando nuestros clientes se presentan a esta solicitud, lo que nosotros les indicamos es, si así lo desean, que indiquen en el formulario, en la parte de descripción de la invención, pues que les están interesados en que por lo menos los temas de protección de sus invenciones, ya sean en solicitudes nacionales o solicitudes internacionales, pues estar interesados en que nuestra firma los acompañe. ¿Sí? Esto es para la unión temporal, pero se ha dicho en repetidas ocasiones que se respetaría esa voluntad del solicitante para ejecutarlo de esa forma. Sin embargo, no está dentro de los términos de referencia. ¿Sí? Lo que se financia acá, entonces es muy importante, primero, determinar a cuál estrategia debemos ir. ¿Sí? A pesar, por ejemplo, y ese es mi primer consejo, de que la estrategia de potenciación 2, voy a devolver una diapositiva, a pesar de que la estrategia de potenciación 2 va dirigido a protección de invenciones nacionales e internacionales en dos formas: una solicitud internacional o solicitudes internacionales en dos países específicos a partir de PST. No es buena idea presentar una sola invención a las tres cosas al tiempo, ¿sí? Es decir, si no tienes una protección de invención nacional, uh, no tiene sentido aplicar a una solicitud internacional PCT, ¿sí? Y pues, por lo menos para el marco de esta solicitud, a pesar de que es posible. O si no tienes una PCT, no es estratégico aplicar para la PCT fase internacional en las dos oficinas. Entonces, lo primero es una de las tres: o patente por protección nacional si eliges la estrategia de potenciación 2, o solicitud internacional PCT, o la tercera opción si tienes previamente al menos una solicitud PCT. ¿Vale? Esto es una confusión que estoy viendo en muchas de las personas que se quieren postular, y normalmente el examinador va a decantar por una de estas opciones. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles, por lo menos en las partes técnicas, pero en las partes de comercialización y las partes de modelo de negocio y demás, nos es complejo poderles prestar una asesoría suficientemente completa. Entonces nuestra asesoría se va a restringir un poco sobre las partes técnicas y relacionadas a la protección, ¿sí? ¿Qué cubre la primera estrategia de potenciación?
La primera, entonces, va a cubrir solicitudes de patentes nacionales, ¿sí? Y los resultados, o lo que va a cubrir, son el informe de búsqueda de estado de la técnica, ¿sí? La redacción de documentos técnicos y jurídicos para presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la presentación, ¿listo? No se cubren más de 10 reivindicaciones, es decir, si hay reivindicaciones adicionales a partir de la 10, si se piden más reivindicaciones, esto no lo cubre, ¿sí? Y tampoco los trámites posteriores a la presentación, como son, también cubre, el único trámite que cubriría sería la respuesta a requerimientos de forma, si llegasen a ocurrir, ¿sí? Durante el trámite, durante el tiempo legal establecido. ¿Listo? Y el monto máximo a financiar son 9.500.000. No hay límite para el número de invenciones o desarrollos que se quieran postular en esta modalidad. Para la modalidad 2, que específicamente vamos a tener entonces temas de protección de invenciones bajo solicitudes nacionales por un monto de 9.500.000, solicitudes internacionales por un monto, o sea, la solicitud internacional vía PCT por un monto máximo de 24.600 millones y solicitud internacional ante 2 oficinas por un monto, o sea, son 2 países específicos por un monto de 35.800.000 máximo, ¿sí? Entonces, uno puede optar a una de las tres, ¿sí? A pesar de que los términos indican como si uno pudiera eh, postular a las tres dentro de un solo desarrollo. Mi consejo es postular a una de las tres, la tercera solo postular si ya tenemos una solicitud internacional PCT y decantarse o por una solicitud nacional o por una solicitud PCT. Entendería que aquí lo que corresponde, si elijo una modalidad 2 es ir más fácil por una solicitud internacional PCT, si no se tiene la nacional, o ir directamente a la estrategia 1 para la solicitud nacional. ¿Sí? Adrián, si me lo permites, yo creo que, o creo no, rescatando lo que decía Adrián, aquí es importante identificar en qué estado se encuentra el desarrollo con respecto al momento de protección. Y es que, como indicaba Adrián al principio, uno tendería a pensar que uno podría irse por la estrategia 2 y de esa manera garantizar tanto la presentación nacional como la fase internacional PCT y las fases nacionales. Y la realidad es que la convocatoria, a pesar de que podría darse a entender esa amplitud, es muy específica posteriormente en cuanto a que uno tiene que seleccionar una de estas tres. Ahora, ¿cuál selecciona uno? Vuelve al punto de identificar en qué momento me encuentro. Si tengo una solicitud ya PST y estoy cerca de fases nacionales, obviamente sería la última opción. Pero si tengo una solicitud nacional cerca de un mes 12, entonces sería la segunda opción para iniciar la fase internacional PST. Pero si tengo un desarrollo que todavía no he emprendido protección, sería la opción 1 y rescatando lo que dice Adrián, sería mejor la opción de la estrategia que estábamos viendo anteriormente, es decir, la fase 1. La fase nacional, correcto, Eddie. Ahora, uno podría hacer, por ejemplo, si yo no tengo una solicitud nacional colombiana, pudiese aplicar directamente a una solicitud PCT, solo que en la forma de llenar el cuestionario, pues hay que ser mucho más específico por qué estás yendo de una vez a fase internacional y no a la fase nacional, ¿sí? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Adicional a esto, pues hay otras etapas de acompañamiento dirigidas a temas de alistamiento estratégico y comercial, modelo comercial de la invención, por ejemplo, un plan de comercialización, la proyección de mercado, valoración de invención y acompañamiento legal a la transferencia como tal, por los montos indicados en la diapositiva. Y alianzas y conexiones y apoyo a la comercialización de invenciones por un monto máximo a los 10 millones de pesos. ¿Sí? El resultado final, por ejemplo, de ese último ítem es un informe de alistamiento y gestión y las conexiones realizadas con clientes o aliados claves. ¿Sí? Como mínimo, el indicador que se propone en la convocatoria es realizar mínimo una conexión por cada invención seleccionada. ¿Sí? Y de aquí en adelante, la estrategia
3 y la 4 se traslapan con la 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la estrategia 3 vamos a ver solo la parte de alistamiento estratégico y alianzas y conexiones, y en la 4 solo alianzas y conexiones por un monto máximo de 10 millones, ¿sí? Variarán un poco los indicadores, pero los entregables son casi idénticos, tanto en la 3 como en la 4. Entonces, en ese orden de ideas, como la más amplia de todas es la 2, la estrategia 2, pero también obviamente pues es la que más requisitos va a solicitar o va a necesitar. Listo. ¿Qué no va a financiar esta convocatoria? Pues no va a financiar la totalidad del trámite de la patente, solo hasta donde se indicó la solicitud y el examen de forma si existiera. De ahí en adelante, todo lo que consigue en el trámite no lo cubre la convocatoria. La solicitud de patente nacional pues va a tener las reivindicaciones adicionales a partir de la undécima, perdón, no las cubre. El pago de tasas para los exámenes de patentabilidad no los cubre. Si hay necesidad de hacer divisionales y otras modificaciones a la solicitud posteriores a la solicitud, no lo cubre. Respuesta a requerimientos de fondo, recursos, pagos, actividades o costos adicionales no contemplados en el alcance. La solicitud internacional de patentes OMPI, esta es la PCT, fase internacional. Las tasas de modificación si hubiera lugar de la solicitud no las cubre. El pago de búsqueda suplementaria no lo cubre, ni la solicitud ni pago de exámenes preliminares internacionales. Estos son temas que ocurrirían sobre el mes 18, más o menos, a partir de la solicitud eh, prioritaria, ¿no? Solicitud internacional de patente ante las dos oficinas. Si este es el que estamos aplicando, pues los trámites posteriores a la solicitud no se van a cubrir. ¿Sí? No se financiarán tampoco divisionales ni modificaciones a la solicitud en esos países posterior a la solicitud, y esa financiación tampoco va a incluir los costos de mantenimiento de la patente, ni anualidades, ni todo lo que ocurra o sea necesario a partir de la solicitud. ¿Listo? Pagos, actividades o costos adicionales no contemplados en la descripción del alcance del beneficio no se cubren, así como los gastos que el beneficiario haya realizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de la convocatoria, no los va a cubrir la convocatoria. ¿Sí? Es decir, si ya se hicieron búsquedas, si ya se hicieron solicitudes previas, pues esto no estaría contemplado dentro de lo financiable. ¿Sí? Ahora, para la estrategia de potenciación 2, se pide específicamente, perdón, de la 2 en adelante incluso, a la, perdón, a la 4, conformar una alianza, ¿sí? Teniendo en cuenta las siguientes figuras que pueden conformar la alianza. Primero, un titular del desarrollo como tal, que puede ser una persona natural o jurídica, es al cual estás aplicando, más una figura que aparece, disculpen un segundo, una figura nueva que aparece en esta convocatoria, que es la figura de aliado, que ellos lo mencionan como una persona natural o jurídica, del sector productivo con capacidad para explorar comercialmente la tecnología, y se divide en tres tipos de aliado: aliados adoptantes, aliados inversionistas, aliados en escalamiento. Y puede ser una persona natural o jurídica para el adoptante, que puede adoptar o usar o implementar ese desarrollo, o un aliado inversionista quien compromete capital para obtener ganancias a partir del desarrollo, o un aliado en escalamiento que aporta recursos económicos, humanos o técnicos para la maduración o validación o comercialización de la tecnología. Se considera como mínimo para conformar esa alianza el titular, la tecnología como tal, y al menos uno de estos tres, un aliado. ¿Sí? Se pide que ese aliado sea del sector productivo o que demuestre una capacidad de explotar la tecnología o escalarla. ¿Sí? Aquí ha habido varias preguntas de muchísimas personas que se quieren entregar, que quieren participar en la convocatoria, y lo primero es aclarar que no se pide que esa alianza sea ni un licenciamiento ni una relación específicamente uh, contractual específica con una persona determinada. ¿Sí? No es necesario. Pudiese ser, pero no es necesario. Algunos postulantes han estado haciendo, por ejemplo, temas con aliados en escalamiento, donde el aliado en escalamiento es un laboratorio o una entidad que presta servicios técnicos, ¿sí? Para validar una prueba de laboratorio, por ejemplo,
y en ese caso con eso sería suficiente para cumplir el requisito, ¿sí? Y como les dice los términos de la convocatoria, puede ser una persona natural o una persona jurídica, no es necesario que esté cediendo la tecnología, ni el desarrollo, ni que sea cotitular, nada de esto se pide solamente que tengas claridad en el anexo para tal fin que tiene esta convocatoria, en el plan de gobernanza. Y ahí puedes decir, mira, esto no significa que estoy cediendo mi titularidad, ni que estoy haciendo una licencia sobre la tecnología, ni es un compromiso de negocio establecido. Esta persona es un aliado en escalamiento que simplemente va a aportar recursos que pueden ser humanos, por ejemplo, o técnicos, no necesariamente económicos, para madurar la comercialización o una validación técnica que se requiera. Um, Esto ha sido muy usado está siendo muy usado por ejemplo, por universidades, ¿no? Algunas universidades están comprometiendo simplemente un aliado de escalamiento, donde un laboratorio, pues, se compromete a ayudarles en algo con un aporte en recursos técnicos humanos, y a cambio, pues, no hay necesariamente ninguna contraprestación. Sí, y de esa forma están cumpliendo este requisito que para algunos puede ser bastante engorroso. Y mi consejo en este punto es, en el anexo, que se llama Plan de Gobernanza de la Alianza, pues ser muy claros y muy específicos en que no se tienen temas de licenciamiento, o no se están teniendo sesiones de licenciamiento ni de cotitularidad, a no ser de que realmente, pues, sea un tema de negocio importante o sea un aliado inversionista que lo esté pidiendo así, ¿sí? No sé, Eddie, si tienes alguna opinión sobre este punto. No, es eso, solamente aprovechar que se hacía una pregunta con respecto a si el aliado adoptante se hacía una cesión de la tecnología. Y no, si notan ahí es muy específico los tres verbos que utiliza y es adoptar, usar o implementar. La realización de estas acciones no conlleva que se haya una cesión de la tecnología. Eh, Podría haber un licenciamiento que es distinto a la cesión, pero no una cesión, no es obligatorio como tal el realizarse una cesión de la titularidad. Tal cual. En todo caso, lo mejor es ser muy claros en el plan de gobernanza de la alianza que se pide, y dejarlo también expresado por escrito. Bueno, requisitos generales para esta postulación. Pues normalmente la postulación se hace a través de esta página web que vamos aquí, www.propiedadintelectual.com. Sí. En general, las personas jurídicas deben estar establecidas legalmente y constituidas en Colombia con un mínimo de 6 meses a la fecha de la postulación. Hay que ver el anexo 1, carta de aval y compromisos institucionales. Para las personas naturales, pues se tiene que tener un domicilio en Colombia a la fecha de postulación en la presente convocatoria. En las convocatorias pasadas, por ejemplo, se pedía que fuera un nacional colombiano, en esta no, ¿sí? Solo que esté domiciliado. Um, para los requisitos generales de alianzas, que tiene que ver con la estrategia de potenciación 2, 3 y 4, se debe llegar a un modelo de gobernanza. Aquí es donde digo yo que lo anterior debe ser claro, si solamente es una alianza para temas de apoyo técnico o validación técnica, sin compromiso de licenciamiento, sin compromiso de sesiones y demás. Y ese modelo de gobernanza debe estar firmado por todos los participantes de la alianza, es decir, el titular y al menos un aliado de eso. Se debe designar una persona responsable eh, para cumplir con todos los requisitos que se estén pidiendo de, de información y demás, ¿sí? Y, eh, y esa persona, pues básicamente la que va a estar respondiendo a preguntas e información técnica que puedan designar o pedir Tecnova en cualquier momento, tanto antes o durante los términos de la convocatoria. El anexo 1, que es una carta unificada de aval y compromiso institucional, o una carta de compromiso para personas naturales. En la página que les estoy indicando hay un link a esos anexos, que los deben revisar, por favor, con cuidado. Y debe haber una declaración de las partes que desarrollan la invención, pues indicando quiénes son los titulares y si hay licenciamientos de la misma o no. Esto es el anexo número 2. ¿Sí? Como requisitos técnicos,
En el anexo 4 se pide información técnica de la invención. No sé, Eddie, si te quieres referir a esta parte de los requisitos técnicos. Sí, bueno, una de las primeras partes de ese formulario tiene que ver con la definición del problema técnico que resuelve la invención. Recordemos que las invenciones, o las que son objeto de protección por patentes, siempre resuelven un problema técnico. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es indicar cuál es el problema técnico que la invención va a resolver, no los problemas técnicos que pueden existir y que quizás la invención resuelva alguno y no terminamos describiendo otros problemas técnicos que la invención no resuelve. Solamente aquellos limitémonos a los que la invención resuelve. Después viene un tema respecto a la descripción de la invención y sus características técnicas novedosas. Aquí es importante el tipo de descripción que se realiza. Es una descripción de carácter técnico, por lo tanto se tiene que indicar es de qué se conforma la invención técnicamente y cómo se relacionan esas partes que las conforman. Si es un producto, es las partes que conforman la invención, los elementos como tal, y cómo se relacionan esos elementos entre sí. Ese es el tipo de descripción que se realiza. Y si es un proceso, serían las etapas de ese proceso, las condiciones de las etapas de ese proceso y cómo se relacionan las etapas de ese proceso. Si se dan cuenta, no estoy haciendo alusión a ventajas o prestaciones de la invención. ¿Por qué? Porque no es en descripción de patentes no se hace una descripción respecto a elementos de ventajas como tal, sino de estructural de lo que conforma la invención. Y asimismo es importante cuando nos dicen que hagamos una descripción de las características técnicas novedosas, estamos hablando de las características de esas características técnicas que conforman la invención y evitar hacer descripciones de es más rápido, es mejor que, y como tal, digamos que estas sí se podrían hacer, pero siempre y cuando ya hayamos hecho la descripción de las partes y cómo se relacionan con ellas. Recordemos, si es un producto, elementos que conforman la invención y cómo se relacionan esos elementos, si es un proceso o método, las etapas, las condiciones de esas etapas y cómo se relacionan las condiciones de esas etapas. Es muy importante realizar ese tipo de descripción porque esa es la descripción que se está buscando en este punto. Obviamente, en el caso del alistamiento de las patentes, ya haremos una depuración y haremos una descripción mucho más amplia de estas características, pero en este punto es importante resaltar esa. Cuando hablamos de características novedosas, es altamente relevante que tengamos presente que la novedad es de carácter mundial. Por ende, evitemos decir que no se conoce en Colombia una máquina que tenga estas partes o no se conoce en Colombia o en la región un método que tiene estas partes. No, recordemos que esa novedad tiene que ser de carácter mundial. Entonces no saquemos o hagamos limitaciones de carácter geográfico respecto a esa novedad. Entendiendo que la novedad es que no esté divulgado en ningún tipo de publicación. Entonces, no solamente publicaciones de patentes o científicas, sino también cualquier otro tipo de publicación. Entonces, esa amplitud o evitar esas limitaciones geográficas. El listado de palabras claves, estas palabras claves se conectan con las características de la invención. Y entonces evitemos palabras claves como más eficiente o máquina eficiente, porque esa eficiencia es ambigua y no permite una delimitación de las características técnicas. Recurramos a palabras claves en razón de las características técnicas. El estado de la técnica asociado a la invención, aquí es muy importante saber qué referencias van a poner. Y es que en patentes, como ya varios de ustedes saben, uno o se ponen referencias de invenciones o divulgaciones que hagan alusión a aspectos cercanos al desarrollo que yo tengo. Y se seleccionan los más cercanos. Por ende, no se debería hacer un listado o una descripción bibliográfica de todo lo que hay alrededor, porque no es la práctica en patente. En patente solamente se describe o se recurre a aquellos que son altamente cercanos. Normalmente, esta cantidad de referencias gira en un máximo de 3 o 4. Ahí difiere bastante de artículos científicos donde sí tenemos un gran récord de estado de la técnica. Acá no tratamos de buscar o de demostrar una cementación científica respecto al desarrollo, sino qué es lo que es cercano al desarrollo. Divulgación previa realizada es indicar si se han realizado divulgaciones previas respecto a esa invención que queremos proteger. Esto tiene particular relevancia en el caso de alistamientos de fase nacional, porque se vuelven las prioritarias. Es decir, si hemos hecho participaciones en congresos en las que se haya divulgado esa invención o ese desarrollo,
o cualquier otro tipo de divulgación, tanto de carácter científico como no científico. Es lo que nos están pidiendo en ese punto. En el caso de los desarrollos relacionados con tecnologías biotecnológicas, anexar los contratos. Yo creo que ya todos ustedes tienen conocimiento de esos contratos de acceso a recursos genéticos que son necesarios en nuestro país y son obligatorios. Si estamos utilizando bacterias nativas o algunas especies nativas, es importante anexar ese contrato por el cual pudimos tener acceso a ese recurso genético. En el caso de desarrollos relacionados con tecnologías que involucren conocimientos tradicionales, entonces el contrato de acceso a conocimientos tradicionales, digamos que es el símil del anterior. Y en el caso para las empresas medianas y grandes, se les está exigiendo en esta convocatoria que aporten los resultados de una búsqueda tecnológica nacional e internacional emitida por la superintendencia. Es decir, no es una búsqueda emitida por cualquiera, sino en el caso por la Superintendencia de Industria y Comercio, que ellos tienen el servicio de búsqueda tecnológica nacional e internacional, pero este solamente para aquellas empresas medianas y grandes. Gracias, Eddie. En este caso no aplica a las pequeñas empresas y no aplica a las universidades. Estuve haciendo consultas si era posible, por ejemplo, para la gran empresa, cambiar este requisito de búsqueda por Superintendencia de Industria y Comercio por otra búsqueda realizada por otra entidad, y lo que me dicen es que los términos es claro y que no es posible. Así que un buen consejo es, si no lo tenemos, y esto tiene que tener una vigencia no mayor a 6 meses anteriores a la postulación, si no lo tenemos, deberíamos ir muy rápido a hacerlo la semana entrante, porque la superintendencia puede demorar alrededor de unos 15 días a 20, si no puede ser un poco más, para emitir este documento. Entonces, importante. Lo otro, adicional a lo que acaba de decir Eddie, es que si necesitan algún tipo de orientación o consejos o tips sobre cómo llenar, diligenciar este anexo 4, cómo está su definición de problema técnico, su descripción de dimensiones y demás, con todo el gusto estamos para apoyarlos en esta parte, ¿sí? Y pues nos ponen un correo y lo conversamos. Voy a ir un poquitín más rápido para dar entrada a las preguntas, ¿sí? Para las entidades que son personas jurídicas o universidades, se pide solo que tengamos un documento que contenga resultados de búsqueda tecnológica y puede ser hecho por ustedes mismos o por otra entidad, y ese documento debe tener como mínimo el objeto técnico de la búsqueda, palabras claves en español e inglés, clasificación internacional. Si entran, por ejemplo, a Google Patents, al lado hay unos numeritos que indican cuál es la clasificación internacional de búsqueda, qué cuestión de búsqueda se hizo y la fecha de realización de la búsqueda. Es todo lo que se pide de ese documento. También, si requieren ayuda, con muchísimo gusto estamos para orientarlos. Si el postulante ya cuenta con una solicitud de patente nacional concedida o en trámite, ¿sí? Entonces se pide que se llegue un certificado o reporte generado por la superintendencia con fecha no mayor a un mes calendario previo a la fecha de postulación. O sea, hay que hacerlo rápido si no lo tenemos para poder cumplir con los tiempos. Y este certificado, ¿sí?, de postulación, por ejemplo, la patente, deberá tener información básica de la patente y el estado de la solicitud, si está en trámite o si está otorgado, cómo se encuentra. Asimismo, se deberá anexar una copia de la solicitud como tal cual fue presentada, radicada o concedida, dependiendo del estado del trámite en el que se encuentre. También debe haber una elección preliminar de oficinas designadas para el caso de personas que ya tienen una solicitud PCT y van a estrategia 2 o a estrategia 3 presentándose a estas oficinas. Para futuras entradas a fase nacional se debe indicar esas dos oficinas y justificar el por qué se seleccionan esas dos oficinas. Si se tiene una patente en fase internacional, pues nuevamente lo mismo, se entrega el reporte de la solicitud PCT, anexar el reporte, la solicitud como tal. La fecha de la solicitud internacional PCT no debe ser mayor a 23 meses previos a la fecha de la postulación de la convocatoria, porque si no, no darían los tiempos para que se cumplan la entrada a fases nacionales. Se debe anexar una copia completa de la solicitud PCT tal cual fue presentada, el resultado de examen preliminar internacional, si lo hubiese ya, y si
si un informe de búsqueda internacional y una opinión escrita, también se debería anexar. Este último, pues eso es un opcional, no todo el mundo hace un informe de búsqueda internacional y opinión escrita, pero sí están los resultados de examen preliminar, si están sobre el mes 18, pero si solo está la solicitud, pues evidentemente no aplica esa parte, ¿sí? Hay que tener cuidado en caso de que la fecha de postulación a presentarse en la convocatoria, el informe y la opinión escrita no han sido emitidos y publicados por la ISA, pues se debe hacer llegar un documento que contenga temas de una búsqueda, ¿sí? Igual, con una fecha no mayor a 6 meses y los mismos requisitos del documento anterior, ¿no? Ecuaciones de búsqueda y demás. En caso de que la fecha de postulación a la presente convocatoria, el informe y la opinión escrita ya hayan sido emitidos, pues hay que llegar el documento. Finalmente, en el anexo 3 se pide que se diga en esta escala, que se llama la escala TRL o de madurez de la tecnología, en qué punto estamos. Si estamos en un TRL 1, que es de observación y principios básicos, hasta un TRL 9, que ya está desplegado en industria. Normalmente uno se encuentra, puede estar incluso en etapas tempranas, ¿sí? TRL 2, 3, 4 o 5. ¿Sí? Este gráfico es bien explicativo y simplemente es decir en qué grado te encuentras o en qué puntos te encuentras y ya siguiendo la guía, el anexo 6. ¿Sí? Para los requisitos comerciales van a pedir una estrategia preliminar de propiedad intelectual. ¿Sí? Mi consejo es no desgastarse muchísimo, una estrategia muy larga, unas 2 páginas es suficiente, y mi consejo es seguir por lo menos los titulares de estos dos documentos, perdón, de estas dos guías de guía para la decisión de estratégica de protección por patente. Sí, esto lo sacó Ruta N en 2017, tiene unos preliminares bien interesantes que pueden orientar a hacer unos términos muy sencillos de esta estrategia preliminar de propiedad intelectual, y un documento de OMPI que llama algunas medidas importantes que deben considerarse al elaborar una estrategia en materia de propiedad intelectual. De estos dos documentos, sacando los titulares, se puede hacer algo básico que sirva para efectos de cumplir el requisito. Probablemente no sea una estrategia en profundidad, probablemente tenga algunas cosas que revisarse, pero permitiría cumplir el requisito de entregar un documento, uh, al menos con los mínimos necesarios para, para cumplir ese punto. Igualmente, si tienen dudas, también con muchísimo gusto podemos ayudarles o darles algún consejo adicional sobre ese requisito. Adicional está el modelo de negocios. Aquí lo que la mayoría de las personas está utilizando es la técnica de Alexander Osterwalder de Canvas, y están haciendo Canvas muy básicos, no están entrando a profundidades o estudios de mercado de profundidad. Si los tienen, maravilloso, pues evidentemente quedará muy fortalecido, pero la mayoría de las personas simplemente están colocando un modelo razonable para el tiempo de la convocatoria. Y luego te piden una descripción comercial de la tecnología, enfocándose mucho en un documento que permita apreciar de forma clara la propuesta de valor del producto o del servicio y el nivel de alistamiento en el que te encuentras, si ya estás listo a un lanzamiento, si simplemente estás en un escalamiento o tienes un prototipo, hacia dónde va el mercado, ¿sí? Ese documento es bien importante. Y nuevamente el tema de las alianzas comerciales y cartas de intención de compra de clientes, si se tuviesen. Eso está en la página 27, los términos de referencia. Creo que es importante ir hacia allá. Listo. Adrián, si me lo permites, si se dan cuenta en la descripción de comercial, en la diapositiva anterior, aquí sí se puede hacer lo que decía que no podíamos hacer en la descripción de la invención, porque esta tiene unos fines comerciales. Acá sí podemos hablar de ventajas, prestaciones del producto o del desarrollo, cosa que no sería lo cual no es la lógica de descripción en la invención. Entonces, para que tengan esas dos y no vayan a caer en el error de pronto de traerse la una hacia la otra o viceversa, porque no estarían cumpliendo con los criterios de descripción que se piden en estos puntos. Gracias, Eddie. Igualmente hay un requisito que es nuevo en este tipo de convocatoria, se llama plan de redistribución libre voluntario. ¿Sí? Solo aplica para las estrategias 2, 3 y 4. Y básicamente lo que se dice es que busca que los beneficiarios de la convocatoria de manera voluntaria generen un aporte en especie a una comunidad en el territorio nacional por explotación o uso del desarrollo.
pero nuevamente esto es voluntario, no es un requisito absolutamente sin el cual no se puede aplicar, no, es un tema voluntario, quien quiera aplicarlo lo hace y pues tiene un puntaje adicional para aquellas personas que se comprometan a este plan de redistribución libre y voluntario. ¿Listo? El número de postulaciones, nuevamente, deberán aplicar por cada una de las invenciones en formularios independientes por cada uno de los desarrollos que se quieran hacer. Para la estrategia de potenciación 1 no hay límite de postulaciones. Para la estrategia de potenciación 2, 3 y 4 el límite es máximo 3 invenciones, ¿sí? Y eso está. Entonces yo podría poner estrategia 1 sin límite, 5, 6, 7, las que quiera, y en estrategia 2, 3, 4 solo 3 y cada una en una aplicación distinta, en un formulario diferente, como si fuera un caso independiente. ¿Sí? Otras condiciones que se tienen, pues está, en caso de postularse con titularidad de la patente, se pide que los cotitulares estén de acuerdo, ¿sí? En presentarse y no exista diferencia de opinión. ¿Listo? La Unión Temporal Créame Tecnova puede solicitar en cualquier momento información y documentación adicional, complementaria o aclaración de los documentos. Es compromiso del beneficiario mantener vigente la patente, si hay una patente, por ejemplo, para las estrategias 3 y 4, o incluso para la estrategia 2 en PCT o PCT fase internacional, mantener vigente la patente durante todo el proceso de acompañamiento. Los postulantes renuncian a toda reclamación y recursos contra el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y contra la Unión Temporal Créame Tecnova, consecuencia de la selección, desarrollo del presente convocatoria y los términos del mismo, ¿sí? Y hay una cláusula bien importante, que es la cláusula de propiedad intelectual, ¿sí? Esa cláusula se determina según lo establecido en el artículo primero, resolución número 0361 del 19 de marzo de 2020. Y básicamente lo que dice es que si llegasen a haber desarrollos durante la ejecución de la convocatoria, que tal cual está diseñada es difícil que suceda, pero pudiese ocurrir, la titular de los mismos puede ser cedida por el gobierno en este caso, al beneficiario a través de la entidad financiadora. Sí, esto no es muy normal que ocurra, pero pudiese ocurrir. Y un párrafo que sí es muy importante, ¿sí? Ese párrafo dice, cuando en el respectivo contrato o convenio se defina que el titular de los derechos de propiedad intelectual es quien adelanta y ejecuta el proyecto y éste realiza la explotación de dichos derechos, obteniendo ganancias económicas, deberá garantizar al Estado, a través de la entidad financiadora, un porcentaje de las ganancias netas obtenidas en la explotación de la propiedad intelectual de la cual es titular, porcentaje que deberá ser acordado por mutuo acuerdo con el Estado a través de la entidad financiadora. ¿Sí? No obstante lo anterior, no hay temas que comprometan la titularidad del derecho. ¿Sí? Pero es bien importante entender que aquí hay un párrafo que hay que leerlo con calma, que se establece un compromiso con el Estado, ¿sí? de compartir en cierta forma el beneficio por explotación. ¿Sí? Y finalmente, pues el compromiso de dar los créditos al Ministerio de Ciencia y Tecnología en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Creo que podemos dar inicio a la ronda de preguntas. Bueno, perfecto. Y Adrián, muchas gracias. Tenemos varias preguntas. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre irse con la estrategia 1 o irse con la primera modalidad de la estrategia 2? Normalmente, cuando vas a la estrategia 2, no solamente estás cubriendo la protección por patente nacional, sino que también estás aplicando a los productos comerciales, ¿sí? Entonces, la estrategia 1 no te va a cubrir los temas, por ejemplo, de modelo de negocios o los temas de valoración de la tecnología, y la estrategia 2 sí. Entonces, tendrías acceso a través de la estrategia 2 a los temas de comercialización. En los unos, en la estrategia 1 no está contemplada, solo es protección. Bueno, la segunda pregunta dice, para las estrategias potenciación 2, 3 y 4, ¿los aliados pueden ser empresas que pertenezcan a un mismo grupo? No hay nada en contra en los términos de referencia que diga que no puede ser. La única referencia a los aliados es que tienen que estar conformados por un titular del desarrollo
y por un aliado adoptante, un aliado inversionista o un aliado en escalamiento. Pudiesen ser del mismo grupo, solo que de forma en representación legal distinta y llenando los documentos de gobernanza. Sí, más que representación legal distinta, en personería jurídica distinta. Es decir, pueden ser empresas de un mismo grupo con personerías jurídicas independientes, aunque tengan un mismo representante legal, pero podrían ser objeto allí porque no hay una limitante o explícita en los términos como tal. Tal cual. Recuerden que también puede ser persona natural, ¿no? Listo. Em, para la pregunta de empresas del mismo grupo, por ejemplo, la planta de manufactura y una comercializadora. O sea, es como la continuación de la pregunta anterior porque es la misma persona. Sí, pues lo que hablábamos anteriormente, puede que la planta de manufactura tenga una personería jurídica distinta a la comercializadora, en cuyo caso podrían ser aliados. Sí, bueno, perfecto. La siguiente es, ¿la presentación la van a compartir? Sí, sí, la vamos a compartir. La otra es, ¿hay cláusulas de confidencialidad que firme la UT? No vi una cláusula de confidencialidad, aunque todo este tema por ser estatal, pues ya debería estar cubierto. Sin embargo, puedo hacer extensiva la pregunta y en los correos mantenerlo, pero se sobreentiende que sí. Creo que es forma de hacerlo explícito, pero sí. Ok, la otra dice, nosotros tenemos 4 invenciones en curso ya publicadas en Gaceta. Aplicaríamos a la estrategia 2, ¿verdad? Y si es así, ¿aplica para PCT? Pregunta, ¿y para los casos de adoptante o inversionista, a ellos se les cede la titularidad? O sea, son dos preguntas en una Sí, pregunta. la segunda pregunta de si al aliado le tienes que ser titularidad, la respuesta es no necesariamente. O sea, no es requisito que seas ni titularidad, ni licencias, ni nada. Sí, simplemente que tengas un aliado de uno de los tres tipos, o adoptante, o inversionista, o de escalamiento, donde un escalamiento podría ser simplemente una empresa que te va a ayudar a validarlo técnicamente o comercialmente el desarrollo, y su aporte puede ser o en especie o en recursos o un aporte técnico nomás. Y para la pregunta uno, pues básicamente lo que hay que revisar son las fechas, ¿sí? Si tienes las tres solicitudes ya en Gaceta, ¿sí? Probablemente estás sobre el mes 18 de la solicitud nacional. Si estás sobre el mes 18 de la solicitud nacional colombiana o solicitud prioritaria que hubieras hecho en Colombia o en otro país, probablemente el tiempo de haber hecho una solicitud PCT ya pasó, ¿sí? Entonces no es posible porque recuerda que la solicitud PCT, la solicitud internacional, se hace 12 meses posterior, máximo 12 meses posterior a la solicitud colombiana o a la solicitud prioritaria. Sí, yo creo que en ese caso, Adrián, de esas patentes publicadas a la persona o la entidad que tiene esta situación, le recomiendo pues que hablemos ya en privado y veamos cuándo fueron las fechas de publicación. Porque puede que sean publicaciones anticipadas, es decir, previas o inmediatas, en cuyo caso podría eventualmente ser sí, optante de la opción 2. Pero si se da la situación que plantea Adrián, pues ya la oportunidad del PCT ha pasado y no podría aplicar. Sin embargo, creo que podría aplicar en la estrategia 4, que O en es la más 3. en temas comerciales. O en la 3. De hecho, sí sería chévere que nos pudiéramos comunicar y revisar las fechas, tal cual. Bueno, perfecto. Entonces el señor Fernández Pedreros le estaremos comunicando o le estaremos enviando tal vez un correo para ver si podemos profundizar con él el tema puntual. La siguiente pregunta, Yasmín Herrera, ¿cuánto tiempo se está demorando una búsqueda tecnológica por la SIC? Normalmente entre 2 y 3 semanas, aunque hay casos que pueden demorar un mes, pero lo normal son 2 o 3 semanas. De una vez se radique la solicitud. Ese es también el otro punto. Tienen que tener muy presente eso. Adicional, yo estuve consultando con las personas que manejan la convocatoria si tenían o se preveía una extensión de tiempos o de plazos, y lo que me han dicho es que a la fecha no se prevé una extensión en los plazos. Entonces es importante entenderlo, y para las medianas y grandes empresas que quieran aplicar,
pues yo creo que estamos sobre fecha límite para hacer este requisito. Bien, ¿podrían por favor colocar en el chat esas dos direcciones web que presentó Adrián sobre estrategia preliminar de PI? Si en la presentación están, yo creo que al momento de compartir la presentación, pues ahí van a tener acceso a los links. Claro, en todo caso, si Eddie me puede hacer el favor de colocarlos, te agradezco. Bueno. Siguiente, teniendo en cuenta las cláusulas de PI, esto quiere decir que la titularidad de la patente será de MinCiencias, ya que dice que podrá cederlo. No, lo que dice es que si el desarrollo, si hay un desarrollo durante la ejecución con con la financiación establecida, esa parte, sobre esa parte, el Estado te puede ceder y se tiene que hacer el trámite para que te ceda. Ahora, si bien es cierto, esto es una posibilidad, la posibilidad remota por lo que está financiando la convocatoria. La convocatoria se está financiando temas comerciales y de protección, no como tal de desarrollo. Entonces es probable que esto sea muy remoto. Si se llegase a dar por alguna razón o en otras convocatorias, porque esta cláusula es general para todas las convocatorias de MinCiencias, incluyendo las de desarrollo, lo que dice es que el ministerio puede ceder su parte, ¿sí? Haciendo la solicitud de trámite. Ok, la siguiente dice, el párrafo de propiedad intelectual mencionado al final quiere decir que el Estado obtendrá una remuneración por la explotación de la tecnología. Usualmente, ¿cómo se establece esta participación del Estado? Me voy a devolver a esa diapositiva específica para que la vean. Y lo que dice es que si existe explotación, se debe garantizar al Estado a través a través de la entidad financiadora un porcentaje de las ganancias netas obtenidas en la explotación, ¿sí? De la propiedad intelectual de la cual se es titular, porcentaje que deberá ser acordado por mutuo acuerdo. O sea, esto va a ser caso por caso con el Estado y este acuerdo se hace a través de la entidad financiadora. Sí, es lo que dice el parágrafo. Ok. ¿A partir de qué momento se puede contar con la protección del producto estando en el trámite de la patente? La protección se inicia, o sea, el cubrimiento, una vez tienes el derecho, ¿no? O sea, una vez se te otorga la patente, es retroactivo desde la fecha de la solicitud. Ok. Estaba viendo que la persona que nos hizo lo de la pregunta de la publicación en Gacetas nos contestó fue hace 6 meses. Entonces, ok. Igual nos vamos a poner en contacto con Sí, esta vale la persona. pena ponernos en contacto En y revisar el contacto, caso sí. en particular. Ujú. Listo. Continuando con relación a la estrategia número 2, considero que si aún no se ha aplicado a la convocatoria, va a ser muy difícil si se aprueba la propuesta. Cumplir de aquí a noviembre con todo el trámite. ¿Qué opinan ustedes? Puede tener complicaciones para muchas industrias, otras probablemente su dificultad sea menor. Hay algunas que ya tienen adelantado muchos de estos requisitos y otras son tienen unas destrezas que les permiten ir muy rápido, ¿sí? Lo que yo creo es que es un poco más complejo para la mediana y la gran empresa que para las pequeñas y las universidades o las personas naturales. Les exige más, por ejemplo, el trámite ante la superintendencia creo que es más crítico, ¿sí? De solicitar la búsqueda, pero de forma organizada es posible estar dentro de los términos. Sí es muy justo y muchas empresas con las que he conversado me han manifestado que les es difícil. Por ejemplo, a pesar de que el tema de alianzas pues, se puede manejar como un aliado en escalamiento, donde un tercero te va a proveer servicios técnicos, por ejemplo, para validar la tecnología y su aporte solamente va a ser, por ejemplo, en especie. Eso es el punto más sencillo de todos. Pues para muchas áreas jurídicas determinar esto pues puede tomar un tiempo un poco superior a lo establecido por los temas de la convocatoria.
Ok, hay otra que dice, si el desarrollo de la invención fue financiada en su totalidad por una empresa y aplica esta convocatoria aceptando el artículo 169 del PND, en donde dice que el titular es el Estado y que podrá ceder al ejecutor, ¿ustedes ven conveniente o no aplicar a esta convocatoria? Yo creo que en ese punto tienen que, o sea, lo que tiene que tener presente es que el artículo que citó, el 169 del Plan Nacional de Desarrollo habla sobre desarrollos que puedan surgir en razón de la financiación. O sea, pongamos en el escenario que producto de esta financiación, si eventualmente surge un desarrollo, en ese desarrollo habrá cotitularidad, pero no sobre el desarrollo previo. El desarrollo previo está aislado. Por eso Adrián indicaba que era poco probable que esta situación se presentara ante esta convocatoria. Podría, porque uno no puede descartar al 100%, pero no es sobre el proyecto o el desarrollo que traes previamente, es sobre lo que pueda surgir producto de la financiación que se dé en este momento. Ok, simplemente para decirle a todos nuestros asistentes ya en el chat, Eddie compartió el link que estaban solicitando para que no lo dejen escapar. Hay una persona que está levantando la mano, que es el señor Alejandro Moreno. Te agradecemos, Alejandro, si nos formulas tu pregunta por el icono de preguntas y respuestas. Y con eso te podemos colaborar por ese lado, ¿vale? Bueno, voy a formular Qué un... pena Señor. te interrumpo. Con el tema de confidencialidad, me están diciendo que sí, que efectivamente pues hay confidencialidad durante la postulación y posterior también. Y evidentemente pues nosotros, todo lo que nosotros asesoremos con nuestros clientes y demás, también tienen confidencialidad. ¿Sí? Entonces por ese lado para que estén tranquilos. Ok, bueno, hay otra pregunta. Dice, ¿a partir de qué momento se puede contar con la protección de producto estando en trámite de patente? Bueno, creo que ya no lo habían preguntado por el otro lado. ¿Hay alguna inhabilidad si el titular de la innovación que se encuentra vinculado a esta institución de educación superior hace parte de los inversionistas de la empresa aliada? Yo no leí una inhabilidad en esa dirección. Uno podría, en principio, pues estar con una institución que es el titular y pues uno de sus integrantes, además ser persona jurídica y ser aliado. Creo que no hay inhabilidad o una restricción que diga que no es posible, ¿sí? Pienso que para, por ejemplo, instituciones públicas sí pudiesen haber otro tipo de dificultades, pero no dadas por los términos de la convocatoria, sino por otros asuntos legales. No sé qué piensa en esa dirección. Pues lo primero allí hay que pensar, si estamos hablando de una empresa aliada, digamos que esa empresa aliada ya tiene su propia personería jurídica. Por eso estaría aislándose del titular, hablando de, si estamos hablando de cotitularidad, de que el inventor dentro de la institución. Eh, si es un tema de que el inventor es profesor, es investigador de la institución, entonces el titular de la invención, presumiría yo en este caso, estamos hablando de que el titular es la universidad. Y este inventor a su vez es socio de la sociedad, de la empresa que por algún modo haría algún tipo de alianza. Pero la empresa como tal tiene su propia personería jurídica. Yo no identifico ahí un inconveniente, porque estamos hablando de una relación entre la universidad y la empresa, no la universidad, la empresa y el inventor que eventualmente también sería socio. Es más, él como persona natural no estaría metido en esa relación porque son las dos organizaciones las que están involucradas en ella. Ok, Cárdenas Carolina nos pregunta, según lo que entendí, si uno pasa la convocatoria y, por ejemplo, uno logra la protección nacional de patentes, luego el Estado debe recibir un dinero cuando se explote comercialmente la invención. Ah, por el monto y lo pactado por la financiación. Eso es lo que indica el parágrafo, ¿sí? Y pues esto no es exclusivo de esta convocatoria. Esto está en todas las convocatorias del Ministerio de Ciencia y Tecnología, incluyendo no solo las de protección, sino las de desarrollo. Y no son de este año. Ya venimos con varios años de esta cláusula. Sí. Igual eso es negociable como es producto de una negociación puede que no surja.
es un tema ya de discutir en su momento, en futuro. Ok. De no tener ni siquiera la solicitud de la patente, ¿se puede participar en la convocatoria? Es lo que entiendo, es decir, se tiene la invención. Sí, sería la modalidad uno. ¿Me repites la pregunta? Qué pena. Claro, dice, de no tener ni siquiera la solicitud de la patente, ¿se puede participar en la convocatoria? Es lo que entiendo, es decir, se tiene la invención. Claro, tú tienes un desarrollo, no lo tienes protegido y para eso es esta convocatoria. Es decir, esta convocatoria busca proteger las invenciones y vas a tener la opción uno si solo te interesa hacer una protección colombiana nacional, o tienes la opción 2 si quieres ir a una protección colombiana más temas como de comercialización, o directamente a una PCT si quieres. Sí, o sea, no es prerequisito que tengas tu invención patentada. Ok, tenemos una patente otorgada por la SIC recientemente. ¿A cuál línea recomiendan aplicar? Bueno, eso va a depender mucho de las necesidades de negocio que se tengan, ¿no? Como ya tienes una patente otorgada, pues hay que ver las fechas. Probablemente estemos fuera de tiempo para hacer solicitudes internacionales, ¿sí? O solicitudes, eh, eh, incluso creería yo que podemos estar tal vez lejos de solicitudes internacionales en fase internacional, es decir, en dos países adicionales. Igual sería bueno que pudiéramos ver la fecha específica para ver si se puede aplicar a esto y si tenemos una PCT previa. Pero si no las tuviéramos, si estuviéramos fuera de la fecha, pudieses aplicar a la estrategia 3 y a la estrategia 4. Pero en todo caso sería bueno revisar las fechas, ¿sí? De cuándo se otorgó, si o no, para orientarte mejor. Listo. Si me postulo a la estrategia número 3, la financiación solo cubre uno de los ítems. Por ejemplo, hay ítems de proyección de mercado, planeación comercial y demás. ¿Solo puedo postular a uno de los ítems o tengo la posibilidad de participar en más de uno? Si aplicas a la estrategia 3 tienes la posibilidad de ir a los ítems que cubre la estrategia 3. ¿Sí? Si me dan un segundo, voy a intentar cambiar ah, de, de modo presentación y colocar qué es lo que cubre la estrategia 3, los puntos de la estrategia 3, ¿no? Y así tienes una mejor idea. Esos son los términos de referencia, ¿sí? Y la estrategia 3 cubre alistamiento estratégico, modelo de comercialización, planeación comercial, proyección de mercado, valoración de la invención, ¿sí? Acompañamiento legal para la transferencia y en alianzas y conexiones, preparación y acompañamiento para la comercialización. Esos son los ítems que cubre estrategia 3. Ok. Para responder la pregunta del señor Nelson Rúa, que no veía el link, está en el chat. Cualquier cosa nos vuelve a informar si no la encuentra. La siguiente pregunta dice, mi patente se realizó en Colombia hace 26 meses y es en fase internacional PCT hace 14 meses. ¿Podría aplicar a la potenciación 2? Perdón, ¿cuál es la fecha? Hace 26 meses se realizó en Colombia y en fase internacional PCT hace 14 meses. Wow, a ver. Pues te faltarían 4 meses para terminar la fase internacional porque son 18 meses de fase internacional PCT. Está muy Pues justo. está muy justo. Si quieres miramos más en detalle porque puede que sí de como puede que no. O sea, tenemos que ver los datos y las fechas exactas para esos fines. Es un post-it, sí, puede que dé, pero no, pero revisémoslo en detalle, pero sí es muy justo y es probable que lo que demora el tiempo de aplicar mientras sale seleccionado y evaluado supere el tiempo de entrada. Y sobre todo porque hay que hacer igual unas preparaciones a esas fases internacionales, a esas fases nacionales a las cuales quisieras ingresar. Por ejemplo, si hay necesidad de traducciones, eh, hay fases nacionales que vencen mes 31, otras que vencen mes
24. Entonces, hay que analizar eso. Bien, mi patente se realizó, ay no, es la que acabo de leer. ¿Van a subir alguna a la plataforma la grabación? Sí, la vamos a subir. Si la solicitud está en la SIC y se trata de un diseño, aún no hay prototipo, ¿se puede participar? ¿Qué tipo de aliado se buscaría? Estamos hablando de diseño industrial. Repíteme la pregunta nuevamente que creo que Sí. no la entendí. Si la solicitud está en la SIC y se trata de un diseño, aún no hay prototipo, ¿se puede participar? ¿Qué tipo de aliado se buscaría? No sé si lo que la persona que pregunta al hablar de diseño se está haciendo referencia a lo que estaba diciendo Eddie, de un diseño industrial, o si está hablando de un diseño de un invento. Si estamos hablando de un diseño de un invento a través de solicitud de patente, sí lo cubre. Si estamos hablando de un diseño industrial, en los términos no contemplan los diseños industriales de forma específica, no solo va dirigido a patentes. Los diseños industriales recordarán que solo protege la parte ornamental de los desarrollos y de los productos, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, la convocatoria no va dirigida a diseños industriales, va dirigida a la parte técnica de los productos. Ok, la empresa aliada, bueno, la persona que nos está diciendo lo de la empresa aliada más arriba, en la otra pregunta dice, está haciendo la gestión para ser denominada spin-off de la universidad. Cuando se habla de que está haciendo la gestión para hacer spin-off, ¿ya existe como sociedad o todavía no? Porque si existe como sociedad ya tendría una personería jurídica ante lo cual podría hacerse como aliada. Si no existe como sociedad, digamos que formalmente no existe la personería jurídica. En ese caso serían como personas naturales porque recordemos que el aliado puede ser persona natural o persona jurídica. Listo, Eddie, gracias. Luego hay una que dice, uno puede presentarse a la estrategia 2 sin optar por el registro de la patente internacional. Sí, claro, tú puedes optar estrategia 2 con protección nacional y el resto de cosas. Sí, lo cubre. O solamente los asuntos comerciales pues, de listamiento y de alianzas ¿Qué sería que se estrategia indican. 3? Ok, bueno, vamos a hacer las últimas. Dice, pero si la convocatoria es para financiación de solicitud de patentes, ¿por qué mencionan desarrollos financiados por esta convocatoria? Por eso te decía que la probabilidad era baja que ocurriera. Esto es una cláusula que está en todas las convocatorias del Ministerio de Ciencia y Tecnología, no solamente esta de protección, sino todas las que ocurren con recursos públicos, ¿sí? Y hablábamos de que era muy raro que ese desarrollo se pudiera dar durante la ejecución, pero hay posibilidades, todo puede ocurrir y yo diría que a pesar de que es muy baja, pues no podría decir que es cero. Sí, una posibilidad podría ser que haciendo un prototipo se desborde una invención o una modificación a la invención no contemplada en la patente. A eso podría dar un nuevo desarrollo. Eh, Recordemos que las invenciones siempre son, o los desarrollos siempre son invenciones en maduración. Entonces podría surgir. No necesariamente va a surgir, pero puede darse la opción. Bueno, perfecto. Creo que ya tenemos la última pregunta. Y daríamos cierre a nuestro seminario. Dice, en la estrategia número 3 hay un monto máximo de 45.500.000. Si me postulo a esta estrategia, ¿recibiré los 45.500 o solo el dinero de los ítems que se hayan autorizado? Lo primero es indicar que estos son montos máximos. El valor exacto lo determina la unión temporal a partir del diagnóstico que se hace del estado del desarrollo. ¿Sí? Lo segundo que hay que aclarar es que el beneficio no es en metálico, el beneficio es en especie y determinado por la unión temporal. Bueno, perfecto. Adrián, Eddie, muchísimas gracias. Varias personas volvieron a escribir que no visualizaban el link en el chat. Yo lo acabo de compartir. Es el último mensaje que hay en el chat. Dice URL ruta N, dos puntos, y ahí está el link. Entonces, para que por favor eh, lo tomen de allí.
Bueno, hemos llegado entonces así al final de esta sesión. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y quedarse hasta este momento, casi todas las personas que estaban conectadas. Recuerden que las personas que mencionamos que era importante profundizar en sus preguntas, pues nos pueden obviamente contactar directamente a Eddie o a Adrián. Ahorita revisamos también toda la información que nos arroja Zoom para poder tener los datos y contactarnos. Y hacemos entonces una consulta de comunicación directa. En nombre de Olarte Moure, gracias Adrián, Eddie, y gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Un muy feliz día para todos y hasta pronto. Que estén bien.